Buenas tardes para todos. Nos encontramos a través de la plataforma Zoom en el Instituto de Capacitación Docente MAR, dispuestos a comenzar con este curso tan interesante de metodología de la lengua castellana y literatura a cargo de la profesora Beli Bogoeva. Beli es profesora de la lengua castellana y de literatura, también es escritora y participa en muchas actividades culturales. Eh, por ejemplo, en el programa de Cultura Web TV, que se realiza desde Italia, allí ella realiza entrevistas y también participa en la editorial Lápiz y Papel. Muchas son las actividades que hace nuestra profesora, pero a pesar de ello nos va a dedicar este tiempo tan valioso en su agenda para darnos este curso de metodología de la enseñanza de la lengua castellana y la literatura. Sin más preámbulos, les presento a la profesora y comenzamos con la clase. Gracias, Marisa, por la presentación. Bienvenidos a los alumnos. Es un honor estar aquí con vosotros. Y bueno, pues voy a compartir pantalla porque a medida que voy hablando, me gustaría también que vosotros podáis ver, como dijéramos, los puntos que son principales, que vamos a ir viendo, los que me iré parando. Lo pongo así. Vale, creo que ya se ve bien, ¿no? ¿Lo veis Sí, completo? perfecto. Sí. Bueno, pues vamos a ver la metodología de la enseñanza de la lengua castellana y literatura. Vamos a ver los contenidos de esta primera clase. Eh, Vamos a tener una pequeñita introducción. Me gustaría en esta primera clase acercaros a lo que es la parte teórica más básica que hemos de tener en cuenta y que a medida que la vayamos viendo, em, ya os daréis cuenta que son conceptos realmente importantes, porque el contexto influye mucho a la hora de ser capaces de seleccionar una buena metodología y unas buenas estrategias, por supuesto. Con lo cual empezaremos luego con la diferenciación que existe entre adquisición y aprendizaje. Bien, hablaremos de cuáles son los criterios de diferenciación que hemos de tener en cuenta a la hora de diferenciar entre adquisición de una lengua y el aprendizaje de una lengua. ¿Cuáles son estos procesos de enseñanza, aprendizaje y adquisición? Luego nos pararemos un momento en hacer un apunte sobre sobre la diferenciación entre lengua segunda y lengua extranjera. Cuando lleguemos al punto os diré por qué. Después veremos en qué consiste el proceso de enseñanza y por último os he traído una actividad práctica. Y bueno, dicho esto, doy inicio. Introducción. Bueno, sabemos que adquirir una lengua es, en primer lugar, es desarrollar una competencia comunicativa. La competencia comunicativa con sus distintas subpartes, sus partes específicas, como son la gramatical, la sociolingüística, la discursiva, la estratégica, cada una de ellas también tiene sus propias metodologías. Y nos vamos a parar en esto, en la competencia comunicativa, en la siguiente clase. El proceso de aprendizaje y de adquisición vamos a ver ahora, a continuación, porque es importante, pero quiero que os fijéis que las orientaciones, o sea, los enfoques para aplicar a la enseñanza de una lengua, porque es importante para saber cómo potenciar las distintas capacidades, tanto interpretativas como expresivas del alumno, sobre los distintos asuntos y sobre los distintos asuntos dentro de la lengua y de la lengua con el contexto, con el mundo que nos rodea. Bueno, y lo que os había puesto aquí, ser profesor es una ardua labor, pero no hemos de desistir en querer seguir siéndolo. Eso sí,
Para poder ser más eficientes, pues bueno, siempre nos viene bien empezar desde los principios básicos, porque una vez que manejemos unos principios básicos, pues nos será mucho más fácil poder adaptarnos al nivel del alumno, a lo que se quiera transmitir, con lo cual seremos capaces de seleccionar mejor también las distintas estrategias y metodologías existentes. Dicho esto, sigo para adelante. Adquisición y aprendizaje. Esto creo que es un punto muy importante. ¿Por qué? Eh, voy a presentaros, en primer lugar, cuál es la diferencia entre la adquisición y aprendizaje, y a partir de allí vamos a ir telando poco a poco. Adquisición. La adquisición nos la definen como un proceso espontáneo e inconsciente de internalización de reglas como consecuencia del uso natural del lenguaje con fines comunicativos y sin atención expresa a la forma. Esta es la definición. Dicho de un modo un poco más sencillo, la internalización, ¿qué quiere decir internalización? Es el modo de adquirir la lengua, de hacerla ya suya, de hacerla propia, ¿no? Entonces, esta internalización de un sistema lingüístico se realiza por la mera exposición natural, simplemente por estar en un país, por decir, un hispanohablante que nace en un país hispanohablante, con lo cual ya simplemente de estar expuesto de modo natural a una sociedad, a un ambiente, ¿no? Un contexto hispanohablante, pues ya va adquiriendo la lengua. Esto es un proceso inconsciente, ¿vale? Vamos a ver ahora qué es el aprendizaje, porque es una cosa muy diferente de la adquisición. El aprendizaje nos lo definen como un proceso consciente que se produce a través de la instrucción formal e implica un conocimiento explícito de la lengua como sistema. O dicho de otro modo, este modo de ser la lengua propia, o sea, de ser una lengua, de ser la propia nuestra, de ser capaz de manejarnos de un modo completo en esta comunicación lingüística, ¿cómo se hace? Pues esta forma, esta internalización de un sistema lingüístico y cultural se realiza mediante la reflexión sistemática y guiada de sus elementos. O, para daros un ejemplo un poco más visual, un aprendizaje, ya veremos más adelante, se puede dar en dos casos diferentes. En una cultura, en un país, por decir, donde una persona se decide por aprender un idioma que no es de su medio social, no es de su medio cultural, o si estamos hablando de alumnos hispanohablantes en un país hispanohablante y estamos en una clase de lengua, pues esta adquisición que ellos ya vienen desde pequeños, o sea, que nosotros no hemos influido más que de modo social o cultural, de modo externo, vienen a clase para que nosotros podamos complementar esta adquisición con el aprendizaje ya más específico, más sistemático de las distintas partes de la lengua. Por eso es un proceso consciente, porque es donde se va a materializar en reglas, por decirlo de un modo, ¿no? En algo ya fijo que hay que saberse, que hay que aprenderse para, perdónate un momento, para, para ser capaz de tener, ¿no? Como ya las dos partes complementadas. Visto esto, voy a detenerme un poquitín más en la parte de la adquisición y del aprendizaje. En los criterios de Beli, ¿puedo diferenciación. hacerte, ¿puedo hacerte una consulta Sí, sí, por supuesto, Marisa. para ver si voy bien con lo que voy comprendiendo? Entonces, la adquisición implica la internalización y son Ujú. procesos inconscientes, Exactamente. pero el aprendizaje
es sistémico o Ujú. sistemático, mejor dicho, y Sí, consciente. exactamente, E implica exactamente, reglas. exactamente. Como la adquisición implica internalización, Sí, el aprendizaje implica, entre otras cosas, reglas. exactamente. Es que esta es la diferencia que cuando nos o sea, cuando estamos en un ambiente donde, donde estamos expuestos a un idioma, vamos adquiriendo este idioma poco a poco, pero a veces sin darnos cuenta, simplemente por la repetición o como los niños pequeños, ¿no? Pues que ya van captando, ¿no? Y son capaces, es que esto es, por ejemplo, una cosa que siempre nos va a diferenciar de la inteligencia artificial, porque un niño pequeño es capaz de reconocer cuando una frase está bien hecha o está mal hecha, sin que se conozca las reglas que hay detrás, sin que se conozca la gramática para saber que esté bien o que esté mal. Y esto es porque ya en su cabeza, a medida que ha estado expuesto a la adquisición de este idioma, su propio cerebro va formando estas reglas, por decirlo así. Pero ¿qué pasa? Que ya sabemos que toda regla tiene sus excepciones y que para conocer realmente el meollo, o sea, el núcleo del idioma, de la comunicación, se necesita ya un conocimiento consciente de este idioma, de qué quiero transmitir y cómo lo puedo transmitir. ¿Cómo transmito lo que quiero transmitir? ¿Y por qué utilizo esta palabra y no esta otra? ¿Y por qué coloco el adjetivo delante y no lo coloco detrás? Entonces, todo esto ya forma parte del aprendizaje, o sea, de una manera, un proceso consciente de la lengua. Sigo. Los criterios de diferenciación. Esto es muy importante porque siempre que estamos expuestos al aprendizaje de un idioma o a la adquisición de un idioma, entran en juego distintos criterios. Por un lado tenemos criterio psicolingüístico. ¿Qué quiere decir criterio psicolingüístico? Que a la hora de aprender un idioma tenemos que activar nuestro cerebro. Activamos distintas partes de nuestro cerebro para captar, o sea, para oírlo, si lo estamos leyendo, ver cómo están escritos, o sea, estamos haciendo conexiones, estamos activando nuestro cerebro. Y muchas veces también estamos haciendo conexiones. Yo, por ejemplo, lo hacía mucho cuando aprendía español. Alguna palabra me recordaba algo que me parecía que tenía algo que ver con el significado de la palabra y ya creaba yo en mi cabeza esta conexión entre la palabra con una imagen y esto me ayudaba a quedarme, por ejemplo, con el vocabulario en particular. Pues todo esto es a nivel neuronal o a nivel psicológico que nosotros vamos creando. ¿Cuál es el segundo criterio que hemos de tener en cuenta a la hora de poder hacer la diferenciación entre la adquisición y el aprendizaje que vamos a ver en la siguiente diapositiva? Es el nivel, perdón, es el criterio sociolingüístico. Somos seres vivientes siempre en sociedades, pertenecemos a sociedades y como tales, pues nuestro ámbito social, cultural, también acaba influyendo al modo de aprender un idioma, al modo de expresarnos, a la forma de comunicarnos en este idioma. Con lo cual es otro de los criterios a tener en cuenta. Y por último, es el criterio educativo. Es el criterio, por decirlo así, que intenta suplir, ¿no? Todas las lagunas que de alguno de otro modo se pueden haber formado después de los otros dos criterios o ajustar las reglas que hemos creado como, o hemos pensado, ¿no? Que hay como una regla que realmente no es una regla, sino que nos lo parece a nosotros, pero no tiene nada que ver. Entonces, ya es el nivel educativo. Dicho lo cual, vamos a ver esos tres criterios, vistas también lo que es la adquisición y lo que es el aprendizaje, cómo afectan a los dos procesos. Bueno, acordaros lo que habíamos visto de la adquisición, pues que la adquisición es un proceso inconsciente,
Pues este es un proceso inconsciente que forma parte del criterio psicolingüístico que hemos visto anteriormente. Por eso os he dejado, porque luego compartiré también la presentación con vosotros para que la tengáis, con lo cual vuelvo un momento para atrás para que cuando veáis algún tipo de imagen, intento por no repetirla luego otra vez con el texto y rellenar tanto como dijéramos visualmente la pantalla, pues intento componeros la misma imagen que vosotros ya os guíe para poder identificar entre qué niveles o en qué criterios nos estamos moviendo. Con lo cual, pues bueno, sigo. Sin embargo, si hiciéramos una comparativa, fijaros en el aprendizaje. El aprendizaje es, a nivel psicolingüístico, es un proceso consciente y guiado. Puede ser guiado por un profesor que esté en vivo, que esté en línea como nosotros, o simplemente pues porque nos hayamos cogido algún libro o algún manual que nos va guiando. Por ejemplo, que quiero aprender cómo hacer un comentario de un texto narrativo. Me lo voy leyendo y estoy intentando, ¿no?, coger los puntos y luego ser capaz de ir aplicándolos. Con lo cual, a eso se refiere por un proceso guiado. Necesitamos a alguien que ya tenga esta información y que sea capaz de transmitírnosla. Luego, a nivel sociolingüístico, pues a nivel sociolingüístico, la adquisición suele ocurrir en una comunidad lingüística de la lengua meta. ¿Lengua meta qué quiere decir? Que si yo soy profesor de lengua castellana, mi lengua meta será que mis alumnos sepan castellano. Si soy profesora de alemán, pues mi lengua meta será el alemán. Estamos en metodología de la lengua. Con lo cual, la comunidad lingüística de la lengua meta será siempre la misma que la del idioma del origen, o sea, de la adquisición. Pero acordaros que hemos dicho que la adquisición, al ser un proceso inconsciente dentro del propio territorio del que estamos hablando, pues allí poco influimos más que como como un individuo más dentro de la sociedad. Vale, sin embargo, ¿qué ocurre? Que en el aprendizaje no funciona así. ¿Por qué? Porque ¿dónde se realiza este criterio sociocultural, perdón, sociolingüístico? Se realiza dentro de un aula dentro de un centro educativo, sea un aula virtual, como en este caso, o un aula real, ¿vale? Pero ya tenemos un espacio, por decirlo así, establecido o restringido, ¿vale? Donde se puede llevar a cabo este aprendizaje. Y por último, con el criterio educativo. El criterio educativo, adquisición, que vemos, sin incidencia, porque se desarrolla mediante la interacción con los hablantes nativos. Sin embargo, en el aprendizaje necesitamos actividades, o sea, los profesores preparar, diseñar actividades que pueden potenciar el uso y la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua para que los alumnos sean capaces de entenderlo y una vez que lo hayan entendido ya lo pueden interiorizar pues con distintas estrategias, con distintos instrumentos y distintas actividades. Pero fijaros que estamos aquí, vuelvo a mover esto así de lado. Así que, ¿por qué es importante esto? Podemos, de todo lo que acabo de exponer, podemos ver que no es lo mismo ser profesor de español en un país que ya que es hispanohablante, que ser profesor de español en un país donde el español no es la lengua oficial, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el español es una lengua extranjera, se tiene que enseñar como lengua extranjera, el proceso de esta internalización de los contenidos, los lingüísticos y los extralingüísticos, necesarios para actuar de forma adecuada y coherente en el seno de una comunidad lingüística, puede efectuarse de diferentes maneras, ¿vale? Y vamos a ver cuáles son estos
diferentes maneras o estos distintos procesos. Por un lado, ya hemos hablado de la adquisición. Adquisición. Por ejemplo, ¿por qué es importante esto? Porque incluso siendo profesores de español en un país hispanohablante, estamos viviendo en un mundo donde tan globalizado que cada vez más nos encontramos con personas que van emigrando a otros países buscando, pues, ¿qué pueden estar buscando? Aquí, por ejemplo, por eso os he puesto estos dos dibujitos, no sé si los veis bien. Normalmente se suelen mover por los... Yo veo el primer dibujo, Beli. Sí. Veo donde dice metodología de la lengua castellana y literatura. ¿No te salen no estás en procesos de aprendizaje? ¿No se ha movido? No, Vale, espérate a ver. Le doy dejar de compartir y lo vuelvo a compartir. bueno, A ver, perdón, te dije todos los nombres de todas las profesoras del instituto. no te preocupes. A ver, voy a volver a poner. A ver, por aquí. A ver qué me ha salido. Vale, aquí. A ver si así. ¿Así? ¿Ha salido? Ahora sí me aparece procesos de aprendizaje, Sí, sí, adquisición. sí. Vale, Beli, perfecto. si necesitas tomar un vaso de agua, le comento a los alumnos que Beli, pobre, está enferma o en recuperación. Con la tos, con mi Sin embargo, Strepsil. está acá presente. Llevo dos Siento, Strepsils antes de clase, digo, por si acaso ya voy. no, pero siento de pronto que te cuesta respirar después de la bronquitis. Vos habla pausadamente que no tenemos ningún problema. Los que te estamos Vale, escuchando, vale, pues está aprovecho. muy interesante la clase y sobre todo esto de la adquisición diferenciada del aprendizaje Mm, en forma, contándonos lo que es la parte inconsciente, la mm, parte consciente. Realmente esto es muy sorprendente para mí, nunca me lo mm. habían explicado de esta manera. Es que Así que bueno, seguimos, es muy seguimos. importante porque realmente como son dos procesos muy diversos, muy diferentes, también tienen metodologías y estrategias muchas veces muy diferenciadas también. Entonces implican pasos diferentes, con lo cual por eso digo yo que es primordial el primer paso para mí como de teórico, ¿no? Para ser capaces de ubicarnos luego, ¿no? Como profesoras de español, pero de qué tengo dónde me coloco. Estoy ante un aprendizaje, estoy ante una clase mixta donde tengo que dar adquisición y aprendizaje, estoy en una clase, o sea, cambia mucho ya el mismo contexto, con lo cual los Es, pasos ya también varían. ¿a quién me dirijo, no? Exactamente. Y volviendo Bueno, pues a esto, a la adquisición. La adquisición, pues lo que estaba comentando, los extranjeros que cada vez se trasladan por diversos motivos, laborales, familiares, lamentablemente estamos de vuelta con las razones políticas también, por tema de guerras y de, bueno, razones lamentablemente siempre poco humanas. En fin, con lo cual en la adquisición tenemos que ser conscientes de esto, de que nos podemos encontrar con chicos según ¿no? en las edades que estamos dando clase, pues sean en primario, en secundario, si estamos con adultos, pero bueno, extranjeros que se vienen a un país hispanohablante. Entonces, internalicen el funcionamiento del español, podemos tenerlo sin apoyo institucional, que es lo que vemos muchas veces en los adultos. Entonces, ¿cómo aprenden? Pues por la mera exposición natural a la lengua e interactuando ya con hablantes nativos es como suelen adquirir la lengua. Pero estos hablantes que van haciendo esta adquisición natural, por decirlo así, ya en una edad mucho más avanzada, pues a veces vienen con sus hijos. Entonces estos hijos están en edad de escolarizar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que nos encontramos que, bueno, los niños también tienen que, se encuentran escolarizados, con lo cual hablaremos también de aprendizaje,
pero también están expuestos a esta adquisición de manera natural. Bien. Aprendizaje. Vista la adquisición, vamos a ver el aprendizaje. En aprendizaje, tenemos que tener en cuenta que nos podemos encontrar con extranjeros que en su país de origen internalizan el funcionamiento del español por una institución educativa o similar. O sea, están aprendiendo, no están, por decirlo así, en un país hispanohablante. Vienen de un país que no es hispanohablante, pero que han dado el paso de conocer el idioma, de aprender el idioma en un colegio, en una universidad, en una escuela de idiomas, etcétera, una academia, lo que sea. Y por último, estamos con el proceso mixto. En el proceso mixto, ¿qué podemos ver? Pues extranjeros que en un país de habla hispana se aproximan a la nueva lengua mediante un programa de instrucción formal combinado con con la exposición natural derivada de su estancia en el ámbito geográfico donde se hable de este idioma. Pues es el claro ejemplo, por ejemplo, del Erasmus. Los alumnos que nos vienen de Erasmus, pues están precisamente en ese proceso mixto. Y si ya volviéramos por decirlo así, al caso de alumnos hispanohablantes dentro de un país hispanohablante, en el momento en que estos alumnos estén en edad de escolarización, pues ya nos encontramos también en este proceso mixto, porque ellos vienen con un idioma adquirido de manera natural, pero vienen para aprenderlo también, o sea, para adquirir este aprendizaje ya consciente sobre la lengua. Bien. Dicho lo cual, aquí os he puesto como un resumen, lo más importante de todo eso que acabamos de ver sobre el aprendizaje y la adquisición. Y es lo siguiente, los contextos y situaciones en los que puede llevarse a cabo el acercamiento a una lengua y cultura comprende un amplio abanico. Ya veis que, y a día de hoy, con la globalización que estamos viviendo, más todavía. Ojo, quiero que os quedéis con esto. Esto es muy importante, ya que este curso está orientado hacia los docentes. La enseñanza es lo que nos atañe a nosotros. La enseñanza solo se ocupa de los procesos de aprendizaje y de los mixtos. ¿Vale? Tener esto en cuenta. ¿Y qué más? ¿Que nos tenemos que quedar importante? Pues que las características específicas del contexto docente serán determinados por el proceso y determinantes para orientar la actuación docente en el aula en todo lo relativo a la programación, metodología y materiales didácticos. Bien. Dicho esto, llegamos al punto que os dije que yo quería hacer una paradita. ¿Por qué? Porque ya hemos visto en este apartado aquí que a día de hoy ser docente pues implica unas situaciones que hace 100 años pues no se veían, ¿no? Como es la globalización, el movimiento de gente que es casi continuo. Entonces, ¿por qué tenemos que ser capaces de diferenciar qué es una lengua segunda de una lengua extranjera? Porque si muchos alumnos que vienen y acaban en nuestras aulas, tenemos que ser conscientes si bueno, yo estoy hablando del castellano. Si en el caso del castellano, este alumno, el castellano, para él es una lengua segunda o es una lengua extranjera. ¿Por qué cambia en gran medida todo esto? Porque la lengua segunda es aquella que cumple, aquí os he puesto la definición, que cumple una función social e institucional en la comunidad lingüística en que se aprende. Y para dejároslo más claro, por ejemplo, el francés es la lengua segunda en Túnez y en Argelia, donde el árabe es la lengua materna. Entonces, al ser una lengua segunda, sirve a nivel institucional,
sea, uno puede ir a las instituciones públicas, igual que con el árabe, con el francés, puede ser los distintos tipos de trámites. Con lo cual, un alumno que nos venga al aula con una lengua segunda que, o sea, la lengua que le tenemos que dar para él ya es una lengua segunda, nos da, o sea, nos pone frente a un alumno que conoce la lengua desde un punto mucho más social y orientado también, ¿no? O sea, es como otro tipo de manejo de la lengua de un alumno que nos viene con castellano como lengua extranjera. ¿Por qué? Porque la lengua extranjera, a diferencia de la segunda lengua, es aquella que se aprende en un contexto en el que se carece de la función social o institucional. Volviendo al ejemplo que os he dado de Túnez, por ejemplo, y Argelia, el español allí es la primera o segunda lengua extranjera en estos países. O sea, necesitan o sea, tienen el árabe, tienen el francés para realizar todos los trámites institucionales, para poder ir al teatro, para ver distintas obras, obras artísticas, culturales, todo lo que sea, todo lo que tenga alguna función social. ¿Qué pasa? Que si aprenden un español, el español ahí no tiene esta envergadura, o sea, no tienen estas facilidades allí de uso, con lo cual estamos muchas veces con un idioma aprendido en el aula, en el libro, pero que fuera del aula ya no tiene las posibilidades de práctica que da el francés, ¿vale? Entonces, otro apunte. La lengua segunda es también para todos aquellos inmigrantes que son refugiados políticos. Ojo, esto es importante también, porque también nos encontramos, por lo menos aquí en Europa, cada vez más con más refugiados. Pues eh, por ellos, por ejemplo, el español es una lengua segunda, no es una lengua extranjera, porque al ser refugiados, el mismo español ya les sirve para llevar a cabo los distintos trámites sociales e institucionales. Bien, con lo cual, hasta aquí alguna pregunta y si no, sigo. ¿Estáis todos bien? ¿Todos allí? En el chat no figura ninguna pregunta. No sé si Vale. alguno de los presentes quiere hacerla. Por ejemplo, Bliti vive en Togo. Mm, Él tiene en Togo el francés como lengua oficial mm, y seguramente segunda lengua. que en su pueblo tienen algún dialecto, el Mm, togolés. sí. Eh, Recién pensaba en mi caso, lo que te contaba Mm, en alguna ocasión. En mi casa, aunque yo aprendía el español como adquisición, porque mi mamá era argentina, mi abuela, mi papá me hablaban en italiano y para mí las mm, dos eran igual, iguales. o sea, no notaba diferencia. Pero sí, cuando salía de la cotidianidad, como acabas de comentar, tuve que aprender otras palabras que no Mm, eran de la vida familiar en el italiano, ¿no? sí. Eh, lo mismo en el español. Supongo Mm, que de la misma manera que un mm, niño al empezar la escuela exactamente. aprende o amplía su vocabulario, Mm, lo mismo con esa lengua segunda, ¿no? Cuando salimos del ámbito familiar, comenzamos a ampliar el vocabulario para poder comunicarnos con otras exactamente. personas. Exactamente. Además, el proceso mixto en los que son profesores o los que están orientados a dar clases de castellano a extranjeros, el mixto es siempre el que da los mejores resultados. Entonces, por eso está muy bien ser conscientes de todos estos detalles. Pues entonces No sigo. sé si Bliti o eh, Jorge tienen alguna consulta para que dejemos que tome un poco más de agua la profe. Hola, ¿qué tal? Verá, mi fuerte, yo soy docente, pero mi fuerte es matemática.
pero yo en el trajín de ir y venir de esta profesión me he dado cuenta que eh, lengua castellana, literatura, es como una obligación que todo docente debe entender antes de impartir una clase. Es lo que he estado aprendiendo. Mm, Por ejemplo, el profesor de estudios sociales, si no sabe o si no aplica correctamente las normas gramaticales, las reglas ortográficas, o sea, mm, para mí no es un profesor. mm. Es lo que he estado aprendiendo, pero yo sí estoy un poco confundido esto de lengua segunda, lengua extranjera. Ahí ahorita que Marisa hizo un pequeño ejemplo, como que se me aclaró algo ahí, Sí. pero muy interesante, en verdad, aprender algo nuevo, Mm, entender mejor la situación en la que mm. uno día a día se debe enfrentar. Sí, pues fíjate Y vos. esto perdón, y esto de la lengua materna, por Mm, ejemplo, cuando antes que vinieran los españoles, nosotros teníamos otro tipo de lengua, ¿cierto? Que no mm. sabemos, en algunos casos no se sabe, pero el castellano vendría a ser nuestra lengua materna. Discúlpame la pregunta y este pequeño enredo que aquí Mm. me he hecho yo mismo. Pues en aquel momento, cuando llegaron los españoles, el español sería una lengua extranjera directamente, porque no era conocida en el terreno, o sea, no era conocida allí. Para convertirse en lengua, entonces, llegó como lengua extranjera. Las primeras generaciones que se vieran rodeados, ¿no? En un ámbito Colonizados sociolingüístico serían. tan diferente, lingüístico tan diverso a lo que ya tenían, su lengua materna serían sus lenguas indígenas de allí, las nativas, ¿no? La lengua española llegó como extranjera, pero luego, ¿qué pasó? Que las siguientes generaciones, a lo mejor para la primera generación que nació ya con los españoles allí, ya el español se convertiría en segunda lengua. ¿Por qué? Porque ya ellos dominarían su lengua materna, pero necesitarían saber el español para poderse comunicar, porque, por ejemplo, todo lo que era a nivel institucional, o sea, bueno, estamos hablando de trámites, ¿no? Como algo, ya como una cosa muy rígida, muy establecida a día de hoy, pero bueno, a lo mejor en aquel momento, yo qué sé, pues pagar el impuesto o tal, pues a lo mejor ya se necesitaba, aunque fuera un mínimo dominio del castellano, me imagino, ¿no? Para poder comunicarse con los españoles. Entonces, ¿qué pasó? Que de lengua extranjera se pasó el español a ser una segunda lengua, porque ya se usaba, la gente poco a poco la iba conociendo y se iban usando las dos. Y luego, bueno, pues ya nos vemos a día de hoy, ¿no? Que en muchos sitios esta primera lengua materna se ha perdido, en otros se sigue conservando, gracias a Dios, pero se ha perdido. ¿Y qué ha pasado? Pues que el castellano, o sea, el español, se ha convertido en la lengua materna de los hijos, de los hijos, de los hijos, de los hijos de aquellos primeros indígenas, ¿no? Que estaban ahí en aquellas tierras. Entonces, esto es también interesante para ver que realmente la lengua va evolucionando, pero la manera de percibirla, ¿por qué es importante? Porque sí tenemos que enseñar a alguien, o sea, nos viene alguien a quien le tenemos que enseñar la lengua, es muy importante saber para qué la necesita esta lengua, en dónde la va a usar. Entonces, porque no es lo mismo que la necesite para desenvolverse, como hemos visto en el caso, ¿no? De los extranjeros que se mueven cada vez más por razones laborales, ¿no? Pues, buscando unas mejores salidas económicas y tal. Entonces, esta lengua para ellos será una lengua segunda, no será una lengua extranjera, será lengua segunda, porque ellos la van a necesitar para ir al médico, para inscribir al niño al cole, para ir de compras, o sea, para pedir ayudas, para pedir trabajo, para cualquier cosa la van a necesitar. Entonces nos encontramos
que la lengua que tenemos que enseñar, tenemos que tener en cuenta estos ámbitos, que tiene que ser para ellos, para ellos es una lengua segunda, no es una lengua extranjera. Sin embargo, la lengua extranjera es alguien que decide aprender. Yo, por ejemplo, estoy en España, pero bueno, soy de Bulgaria. Entonces, yo, en mi adolescencia, decidí que me iba a dedicar a aprender idiomas, porque era lo que me gustaba. Y tenía clarísimo que quería aprender español. Entonces, el español para mí era una lengua extranjera, porque ni la conocía, ni se utiliza en Bulgaria, ni a nivel institucional, ni a nivel social. O sea, encontrarte a alguien sabiendo español en aquel momento era dificilísimo, es que prácticamente no encontrabas a nadie. Entonces, por eso es una lengua extranjera y se aprende de otro modo. La aprendes en el aula, pero es que sales del aula y no la puedes aplicar, no la puedes practicar, no tienes con quién. Y aunque encontraras a alguien, otra cosa es que lo que te pueda enseñar sea correcto y que te pueda corregir, ¿no? Sin embargo, cuando es una lengua segunda, sí, porque yo la puedo aprender en el instituto, como lo que hemos comentado, del francés, ¿no? En todos los países árabes que fueron colonias francesas, como ellos están aprendiendo el francés, pues ellos pueden salir a la calle del instituto y pueden practicar este idioma. O sea, hay más personas hablándolo y a buen nivel. O sea, pueden desenvolverse eh, a nivel social, a nivel institucional, o sea, pueden aprovecharla, usarla, porque una lengua, si no se usa, pues seamos realistas, cuesta mucho retenerla, cuesta mucho retener. Necesitamos poderla practicar, que le demos Beli, vida. quería acotar que me pareció muy oportuno lo que comentó Jorge, Jorge, sí. porque dice, yo soy profesor de matemática y puso un ejemplo de un profesor de ciencia, Mm, pero estos alumnos que mencionabas vos, que vienen a los países de habla hispana por distintas razones, mm, puede ser política, puede ser laboral, familiar, le van a tocar tanto al profesor de mm, matemática como a todos. Mm, al de ciencias, al de tecnología. Entonces, qué bueno que está esto que estamos haciendo a través del Instituto Mar, es tratar de abrir la mente de mm, los docentes para que vean que estamos en un momento de la historia en que no podemos seguir encasillando mm. las materias como en la época en que nosotros estudiamos, que el Así es. profesor de matemática, el profesor de historia, el de literatura, eran todos como mundos tan separados Separados, sí. que incluso hacían difícil para el alumno el Mm, aprender. ¿No es cierto? así es. Porque todo es articulado en la vida. Mm, Justo vos sabés que estoy por presentar exacto. el libro para maestras de nivel inicial que Mm, articula la literatura con la plástica mm, y ya desde los nenes tan chiquititos, ¿no? Porque mi idea es esa, en que todo en la vida se articula. Lo que así yo es. aprendo en mi casa cuando veo a mi mamá cocinando, después salgo de mi casa, veo esa comida en otro lugar, estoy hablando de siendo un niño Mm, pequeño, digo, esto es papa esto es arroz, esto es pollo, o le puedo contar a mi maestra, hoy en casa comimos tal comida, estoy utilizando la oralidad, ¿no? En matemáticas voy a decir, en casa somos 6 personas, por eso mm, ponemos 6 vasos, 6 platos, o sea, sin darnos cuenta, articulamos todo. mm. Y la importancia de tu clase, Beli, porque desde el comienzo, desde la teoría misma, nos estás haciendo notar esto. Pues me alegro mucho que os guste y a mí me gustaría decir también, Jorge, que hay algo que me gusta mucho de... A mí se me dan fatal las matemáticas. A mí no me preguntáis mucho porque suspendo seguro. Pero bueno, Porque pienso te que sí que es perdiste verdad las que... clases del profesor Peña, no sabes. Yo siempre odié las matemáticas. Tenemos al profesor Enrique Peña de Honduras. Enseñó matemáticas jugando para que tomen esas Mm, herramientas los profesores.
y terminamos haciendo trucos de magia. Nos hacía ¡Qué trucos de bueno! La magia. hija de... No, ¡Qué no se bueno! imaginan. Sí, pues Él 20. eran ejercicios para él después, para que Por después los eso que le docentes querían hacer una replicaran. fiestita, pero Javier falleció 20. Ujú. Por eso ya Ah, no. quedó un micrófono abierto por ahí, parece. Lo que sí que, Bueno, lo la que sí que es cuestión, bueno, la que tiene la matemática es que es otro código, es que el idioma es un código, estamos rodeados por códigos y la matemática es un código más. ¿Y qué es lo bueno que tiene la matemática? Por decirlo así, es que vengas de donde vengas, al ser un código universal, aunque no domines la lengua del país a donde vas, ¿no? Pues puedes desenvolverte, pero perfectamente en en matemáticas, matemáticas, porque es un claro. código que ya es universal, es un código universal, ¿no? Es un poco como el sueño esto de todos los lingüistas, de un idioma unificado para todo el mundo, que es prácticamente Ah, sí, imposible. el Esperanto en un El momento Esperanto, habían. exacto, pero la matemática sí que lo consigue, ¿no? Pues que en este sentido es un consuelo, creo yo, cuando alguien se mueve de un sitio, ¿no? Porque dices, bueno, una Algo cosa que comprendo. que entiendo algo. Y fíjate, puedo decir en este sentido, Jorge, lo que comentaste, que eh, sobre las decisiones de un profesor ay, perdón, las decisiones de un profesor de lengua sobre el proceso de enseñanza deberían fundamentarse principalmente, lo que has dicho tú, en el conocimiento de la materia que se está enseñando, el conocimiento del grupo concreto de aprendices con que se va a trabajar y en el conocimiento del proceso de aprendizaje de la lengua. Esos son los tres puntos clave importantes que sí cualquier profesor de lengua debería de dominar. Tendrías que conocer a Bliti, que está acá presente también, así ya vas viendo a dos de los participantes y sus motivos para aprender en tu clase. Bliti, Sí, no sé si nos estás escuchando. Podés abrir tu micrófono y comentarle a Beli. Bliti, no sé si nos Tiene el escucha. micrófono apagado. Nada. Pues entonces sigo. Tal vez está en la universidad Es en posible, algún ámbito que no puede abrir el micrófono. es posible. Bueno, dicho lo cual, voy a seguir. Vale. Antes del siguiente punto. Otra vez, como un resumen. Así a medias, como un punto importante sobre el que reflexionar antes de poder seguir. El aprendizaje. Es una realidad poliédrica y un fenómeno que tiene como protagonista a un ser variable. El ser humano es un ser variable, no hay dos seres iguales. Entonces, y por ello hay que asumir, por favor, quedaros con esto, todos los profesores, hay que asumir que ninguna teoría metodológica por sí misma podrá explicar el proceso en su totalidad y de forma universal. O sea, no hay una metodología infalible y que nos sirva para todo y para todos, ¿vale? Y aquí os he puesto, entre paréntesis, procesos con los que nos podemos encontrar y que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la transferencia. La transferencia es, por ejemplo, es algo muy típico en los alumnos que nos vienen de fuera que nos pueden venir con un español como segunda lengua o como lengua extranjera o con cero conocimiento de español. Pero entonces, más que nada tenerlo en cuenta porque la transferencia suele hacerse mucho entre las lenguas que se dominan. O sea, por ejemplo, si en mi lengua materna, os doy un ejemplo, si en mi lengua materna el adjetivo se tiene que poner justo antes del sustantivo y no puede ir detrás, en el nuevo idioma, yo siempre voy a poner el adjetivo por delante del sustantivo, aunque en el idioma sea al revés, en este segundo idioma se haga al revés y que me venga detrás. Entonces, estos son casos de transferencia. La repetición. Pues muchas cosas se aprenden por repetición. Esto nos puede ocurrir incluso en los casos de adquisición del idioma, tanto entre niños pequeños, por ejemplo, que van adquiriendo el idioma
y van como creando ellos mismos en su cabeza unas reglas por repetición. Si por decir, para pasar de un verbo a un sustantivo tengo que poner tal sufijo, siempre voy a poner tal sufijo, pero habrá verbos donde yo no puedo usar este sufijo, ¿vale? Pues este es el aprendizaje por repetición y donde podemos ver también errores, tanto entre alumnos, o sea, nativos, como entre alumnos que nos vengan de fuera. Luego, la generalización de las reglas. La generalización es pensar que prácticamente no existen nada fuera de la regla. O si hay algo fuera de la regla, intento generalizar otra segunda regla, aunque no se puede hacer esto, porque por ejemplo solo hay un caso o solo hay dos casos. Entonces no puedo crear una regla de la nada, pero se ve mucho también. Claro, las Lo- excepciones, ¿no es cierto? Por Claro, ejemplo, pero bueno, todas las palabras mm, terminadas en ción llevan C, menos tales palabras, para no exactamente. hacerlo tan largo. Sí, que a veces tenemos una regla, pero a veces no hay. A veces simplemente es que hay que aprendérselos de memoria y es una de las cosas que siempre cuesta mucho. Yo como alumna también lo reconozco. A veces dices, ostras, sí me tengo que aprender todo esto de memoria, pero qué barbaridad. Pero sí, es que a veces hay reglas y a veces es que hay excepciones a las reglas. Por eso estos son procesos muy típicos que podemos encontrar, vuelvo a decir, tanto en alumnos nativos como en alumnos que nos vengan de fuera. Con lo cual, ¿con qué nos encontramos? La reformulación de hipótesis. La reformulación de hipótesis es un proceso casi continuo, casi constante a la hora de aprender un idioma. ¿Por qué? Porque aquí, por ejemplo, voy a daros un ejemplo. Muchas personas opinan que todo empieza el primer día de clase en un aula. No, el proceso ha empezado mucho antes del primer día de clase, porque uno en el primer día de clase se encuentra con distintos alumnos y cada alumno ya tiene su propio, ya viene con su propia adquisición detrás. O sea, eh, habrá muchas cosas que sabrán simplemente de haber estado expuestos al medio social, al medio cultural en que han crecido y habrá otras que no, pero lo que sepa un alumno jamás será igual a lo que sepa el otro, el alumno de al lado. Lo mismo que los profesores. Entonces, em, por eso tenemos que ser conscientes de esto y desde el primer día de clase, ya si tenéis interés y tal, os puedo compartir materiales, preparar materiales y tal. Es importante hacer como una recogida de datos para saber con qué vamos a jugar, con qué nos encontramos en el aula, con qué conocimientos, con qué destrezas, para poder eh, aplicar luego lo más y lo mejor posible nuestro conocimiento de aquello que les tenemos que enseñar. Con lo cual, esta reformulación de hipótesis es continua tanto para el profesor como para cada alumno, ¿vale? Y por último, la creatividad. No nos olvidemos de la creatividad, porque es que estamos en lo mismo, tanto el profesor como los alumnos, somos diferentes, somos muy diversos en esto. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar la metodología. A lo mejor podemos usar una metodología para una clase y para la siguiente ya no nos sirve, tenemos que usar otra, ¿vale? Por eso esto, grabároslo. No existe una metodología que sea infalible, que sea total y universal para todo y para todos. No, no existe, ¿vale? Tenéis que ir combinando siempre según los casos en los que os encontréis, incluso según la propia lección que tenéis que dar, los alumnos que tenéis, que la de una clase no será nunca la de clase de al lado. Así que, dicho esto, Es sí. como si los maestros fuéramos, tomás agua mientras. Yo me imagino que nuestro cerebro es como una biblioteca gigante Mm. donde están las distintas metodologías, las distintas estrategias, los ejemplos, y aparecen ahí como por arte de magia en la situación exacta, en el momento exacto. Si el maestro
está atento a sus alumnos y tiene esa perspicacia, ¿no? Que para muchos es innata y otros tratan de adquirirla, de seguir capacitándose continuamente para adquirir todas estas herramientas, ¿no? Hay cosas Exactamente. que a uno nunca se le ocurrirían y de golpe a un compañero, a un profesor dice, ¿qué les parece enseñar esto de tal o cual manera? Y uno dice, pero qué maravillosa idea, ¿no? Así es. Porque eso también hace que nosotros no caigamos en la rutina como Así docente es. de enseñar siempre lo mismo de la misma manera, porque una que no somos loros y otra que nos agotamos de repetir. Si alguna vez han tenido oportunidad de trabajar, por ejemplo, como informantes de turismo o en trabajos así donde te dan un speech determinado para repetirle a cada uno que va poniéndose frente a ti, es más agotador que estar creando todo el tiempo. Exactamente. Vos Y después de 8 horas repitiendo lo mismo exactamente, llega un punto que decís, ya se lo dije, así a es. esta parte ya se la dije, y lo mismo llevado a la enseñanza-aprendizaje, ¿no? Si Así es. continuamente damos la clase de Mm, la misma manera que la dimos el anterior y el anterior y el anterior, mm, nosotros empezamos a pensar, ¿y por qué era que me gustaba ser profesor o mm. maestro? Te Así olvidas es. porque caes en una rutina Así que es. no Y luego tiene los alumnos sentido. también. Es muy importante su creatividad, sus intereses. Yo, por ejemplo, he llevado proyectos en algunas clases que no he llevado en otros porque sabes ya de partida que va a ser un fracaso, que no van a prosperar. Entonces, Exacto. que seamos capaces también de verlo así. Por eso, ¿por qué os lo he sacado esto? Para que seáis conscientes de que iremos viendo las metodologías, iremos viendo las estrategias, pero que sepáis que el pupurrí os lo tenéis que ir haciendo vosotros, cogiendo lo que en cada clase, lo que en cada ocasión se necesite, lo que consideréis que mejor se puede aplicar. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, os he sacado en esa diapositiva un triángulo que se utiliza mucho también para explicar el proceso de enseñanza. Y pasamos ya al proceso de enseñanza. Ojo, ¿vale? Eh, un triángulo que nos represente que cada uno de las tres puntas del triángulo, aquí Jorge, tenemos el triángulo, algo de matemática he aprovechado. A ver, tenemos el docente, la materia y el alumno. Son tres en uno, en el sentido de que muchas veces los vemos por separado, pero es un error. Por un lado, tenemos que tener en cuenta, sí, sus particularidades, pero tenemos que tener en cuenta que es un proceso conjunto, ¿vale? Con lo cual, acordémonos de esta imagen a la hora de tener que preparar una clase. El docente, la materia que hemos de dar y el alumno. Y luego tenemos una serie de factores secundarios. En factores secundarios, aquí os he puesto varios ejemplos, como por ejemplo, ¿quién aprende? Esto referido también al alumno, ¿no? ¿Qué edad tiene? ¿Qué motivación tiene? ¿Qué aptitudes tiene? ¿Qué personalidad tiene? Incluso cosas así acaban influyendo en el proceso de enseñanza nuestro para que el proceso de aprendizaje suyo se vea óptimo, ¿vale? Tiene que ir variando. El contexto de dónde se va a enseñar, dónde se va a aprender, ¿vale? ¿En qué condiciones? Todo esto acaba influyendo mucho. Acordaros, bueno, podríamos hablar tranquilamente de las inteligencias múltiples, tanto del alumno, que tendremos que tener en cuenta, como para potenciar también todo lo que es el aspecto visual de las aulas, ¿no? De los materiales, en fin, de todos los instrumentos de los que nos podemos servir. Y otro ejemplo de un factor secundario serían los procesos y las estrategias. O sea, ¿cómo aprenden? Porque nadie aprende igual que otra persona. Entonces, a lo mejor nos interesaría a veces
menos, que lo que dicen no menos es más, pero darle la opción de lo que es lo más importante, pues distintas formas para que todos sean capaces de entenderlo. Y aquí llegamos a la penúltima parte que he puesto. ¿Qué es? ¿Qué es la enseñanza realmente? ¿Qué es el proceso de enseñanza? Pues bueno, es un conjunto de decisiones donde tendríamos conjunto de decisiones en un contexto docente concreto en que se determinan los objetivos de aprendizaje, el conjunto de contenidos, los procedimientos y estrategias para el desarrollo de los contenidos y para el logro de los objetivos, los materiales e instrumentos para la enseñanza y los criterios de evaluación de la competencia comunicativa. Ojo, fijaros, de la competencia comunicativa, de la cual vamos a hablar en la próxima clase, porque la competencia comunicativa incluye muchas subpartes que tenemos que tener en cuenta. Entonces, tenemos que evaluar toda la competencia comunicativa. Tened en cuenta que para cada uno de estos elementos que os he dejado aquí, cada uno en un color diferente, para el contexto, para los objetivos, los contenidos, los procedimientos, estrategias, los materiales, los instrumentos y para la evaluación, para cada uno de estos elementos podríamos hablar de distintas metodologías y de distintas estrategias, tanto de enseñanza como de aprendizaje, ¿vale? Con lo cual, el tema es muy amplio, es muy amplio. Y antes de terminar luego la clase, a mí lo que me gustaría es saber un poco el enfoque de cada uno de los alumnos, las necesidades de cada uno de los alumnos que están haciendo el curso, que quieran hacer el curso, para saber yo cómo enfocarlo, porque ya veis que no es lo mismo ser un profesor de lengua y literatura. Literatura casi vamos a tener una clase específica solo de literatura, porque hay muchas cosas que ver ahí también. A alumnos, o sea, ser un profesor hispanohablante, pero hispanohablantes, que para serlo para alguien que te venga de fuera y que ya tendríamos que ver si estamos ante una segunda lengua o una lengua extranjera. Así que esto, antes de terminar, os pediría a cada uno si me puede explicar un poquitín. Y aquí abajo, de todo lo que aparece aquí en texto, os he dejado un poco como este gráfico para que lo veáis. La enseñanza es el cúmulo de las tres cosas. O sea, estos son los tres puntos, como dijéramos, básicos, claves que tenemos que tener en cuenta para poder hablar de enseñanza. Tenemos que tener unos objetivos claros, con unos contenidos ya también claros, decididos, y con unos procedimientos para conseguir, tanto para enseñar los contenidos como para conseguir los objetivos. Y ya una vez que tengamos claro estos tres puntos es cuando nos podemos poner a mirar o elaborar materiales. Y una vez que tengamos los materiales es cuando podemos hablar de evaluación. ¿Vale? Este es el orden correcto. ¿Bien? Cuando decís materiales, ¿a qué te referís, Beli? A los materiales, pues, por ejemplo, si mi objetivo es que sea capaz, por decir, de reconocer en qué casos tiene que usar la vibrante simple o la vibrante múltiple, o sea, la R simple o la doble R, pues si este es el objetivo y yo ya tengo preparado el contenido, ¿no? De decir las reglas, que al principio de palabra no puede aparecer la múltiple, que la doble siempre me va a aparecer entre vocales. Entonces, yo ya tengo el contenido, ¿no? Entonces, ya tengo que decidir los procedimientos. ¿En qué procedimientos se lo voy a dar? Por ejemplo, puede ser por escrito, Tal vez me puede ser adelanté a la visual. clase que viene, ¿no? Y entonces, una vez que yo tengo claro todo esto, ya puedo ponerme a elaborar el material. Por ejemplo, si yo tengo claro que es un alumno, por decir, con dislexia, por ejemplo, tengo que tener en claro que tengo que elaborar un material que sea muy visual, que las palabras sean lo mínimo posible, que ya sabéis que a los disléxicos les cuesta mucho a veces. em, lo que más o sea, se pierden con las palabras, se transmutan, cambian de posición algunas letras con otras, entonces ellos aprenden de un modo muy visual y con juegos. Entonces, prepararle juegos
Entonces el material ya tendría que ser un juego, por ejemplo, porque si yo le pongo una ficha normal, como para una clase normal, pues ya solo de verla la motivación se le va a ir por el suelo y ya no vamos a aprender nada. Entonces, a esto se refiere que los materiales se elaboran después de haber visto estos 3 puntos. Y ya para Perfecto. poder saber evaluar, tengo que saber cómo va a ser el material. Entonces, si ya sé cómo es el material, por ejemplo, si fuera tipo juego, por decir, le pongo imágenes y al lado de la imagen, por ejemplo, perro, pongo un perrito, pongo la P, la E, el espacio y una O, pues por ejemplo le pongo como fichas aparte, como si fuera de un puzzle, la R simple, la R doble y que la vaya colocando. Entonces cada vez que acierta, pues por decir, con cada palabra que acierta, por decir, le doy tanto punto. Entonces al final ya, ¿no? O sea, ir elaborando la evaluación a partir ya del material creado. A eso se refiere, que así tiene que ser el Perfecto, método. gracias, Beli. Y con esto, aquí llegamos al final, que os había traído una actividad. Esta actividad os la recomiendo para que veáis un poco también que nosotros tenemos que tener en cuenta también nuestra opinión, pero también la opinión de los alumnos. Entonces, esta es una ficha de un libro que a mí me gusta mucho, de actividades, y, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué nos pone? Esto está muy bien intentar hacerlo, por ejemplo, este primer día de clase con ellos, para ver sus opiniones, sus experiencias y poder también cotejarlos con las nuestras, ¿vale? Por ejemplo, en el punto 1 nos dicen, a ver si lo puedo leer, ay, perdonad, que aquí no lo veo, es que me sale por encima justo. Bueno, durante 5 minutos piensa en un buen profesor que tuviste en tu periodo escolar. Trata de analizar qué tenía y qué hacía esa persona para que te gustara. ¿Vale? Pues esto es una buena pregunta para que los alumnos pues no nos vayan contando, entonces podemos ir sacando también mucho sobre su modo de aprendizaje. Piensa en 3 adjetivos que describen a un buen alumno, a un mal alumno y cómo se sienten los alumnos en una clase de idiomas o en una clase de matemáticas o en una clase de lo que sea. Pero bueno, ya vemos cada cual, ¿no? Un poco ya también con qué percepción va a la clase. Esto os lo pasaré por WhatsApp y para la próxima vez, si queréis, lo podemos ir viendo, ¿vale? Intenta provocar una discusión. Los profes les gusta mucho debatir a los alumnos si se les deja hablar y no se los interrumpe continuamente. Los profesores no son absolutamente necesarios para aprender un idioma, por ejemplo, o para aprender matemáticas, o para aprender ciencia, o tal, en la asignatura que sea. La única forma de aprender es repetir y repetir, para ver su opinión también. Solo se puede aprender un idioma viviendo en el país en que se habla. Y el que está muy bien es el último ejercicio, porque es coloca estas frases por orden de importancia. ¿Qué tiene que tener un buen profesor? Entonces, una vez hecho esto, nosotros cotejamos los resultados y sabemos también, ¿no?, las expectativas de los alumnos. Y bueno, pues no os entretengo más, que me he extendido mucho. Os quiero decir muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros, con el Instituto Mar. Y cualquier pregunta y cualquier duda, pues no dudéis en hacerlas, por favor. Bueno, Beli, muchísimas gracias. La verdad que la hora se pasó volando. Empezamos un poquito tarde porque Mm, los alumnos no llegaban y este material lo van a tener a su Sí, disposición. El sí, voy a pasar. PowerPoint Sí, os voy a que nos pasar el mostró PowerPoint. Sí. Beli lo va a compartir seguramente y si tienen alguna duda luego de repasar la grabación que en breve la voy a subir al grupo, Mm, les surge, pueden hacerlo, diríjanse dentro del grupo. Yo habrán notado que hay horarios en que cierro los grupos,
porque han aparecido personas inescrupulosas queriendo vender distintas cosas que no tienen nada que ver con nuestro instituto, y eso causó mucha confusión. Pensaba que éramos nosotros los que estábamos vendiendo esas cosas. Así que bueno, yo en horarios así administrativos voy a dejar los grupos abiertos. Después los vuelvo a abrir bastante temprano por los que están tan lejos, ¿no? Como España, como Togo. Y cuéntenle a sus compañeros lo linda que fue esta clase, como para que se animen los que están ahí todavía indecisos. Saben que este es un curso que tiene un costo promocional, así que estamos cobrando prácticamente lo que salía, la mitad de lo que salía este curso en el año 2021. Así que más no pueden pedir, más esfuerzo, o sí, pídanos a ver si podemos, les damos con el gusto, pero nuestro interés, más allá de que ustedes adquieran los cursos que dictamos, saben que a través de los webinars gratuitos y de toda la atención que se les da en los horarios en que no se está ni en un webinar ni en un curso, es de calidad y está hecho con mucho cariño. Así que bueno, me despido y nos vemos el próximo lunes en este mismo horario, el de la 1 de Argentina, y saben el horario de cada país. Y las consultas y dudas se Las pueden espero al WhatsApp. Gracias, Jorge. Gracias, enviar al WhatsApp. Lili, por venir. Gracias, Marisa, por estar también. Gracias, Beli. Gracias, Marisa. Gracias. Agradecido. Un Gracias. gusto. Dejamos de grabar. Dejo.